El problema para el régimen nazi estaba claro: cómo gestionar, explotar y eliminar de forma eficiente a las poblaciones consideradas indeseables, con un énfasis específico en las mujeres. La solución fue Ravensbrück. Este campo fue la respuesta burocrática. Una instalación centralizada para procesar a las prisioneras a través del trabajo forzado, el castigo y el asesinato. A lo largo de 6 años, aproximadamente 130.000 mujeres y niños fueron encarcelados allí. Su creación y expansión siguieron órdenes directas desde lo más alto y un calendario preciso. La construcción comenzó a finales de 1938 y el campo abrió en mayo de 1939, lo que revela un sistema gobernado por la planificación, los presupuestos y jerarquías bien definidas. Los horrores fueron el resultado directo de un diseño burocrático. A finales de 1938, las políticas de persecución en expansión del régimen nazi crearon un cuello de botella logístico. Las detenciones de opositores políticos, los llamados asociales, los testigos de Jehová y otros grupos perseguidos incluían a miles de mujeres. Los campos de concentración existentes, como Dachau y Sachsenhausen, no estaban preparados para gestionar esta afluencia específica. Su infraestructura y sus protocolos habían sido diseñados para prisioneros varones. Las SS necesitaban una instalación dedicada exclusivamente a procesar mujeres conforme a un nuevo conjunto de directrices burocráticas y de seguridad. La decisión de construir Ravensbrück fue, por tanto, estratégica, no reactiva. Su ubicación a unos 80 kilómetros al norte de Berlín lo situaba cerca de los centros neurálgicos del poder de las SS en la capital, mientras que los lagos y bosques de Mecklemburgo ofrecían un cierto grado de aislamiento. Esta proximidad permitía una supervisión directa por parte de las principales oficinas económicas y administrativas de las SS. El lugar se eligió por su integración en el sistema, no por su lejanía. La construcción comenzó en noviembre de 1938. El diseño inicial incluía 18 barracones organizados con la eficiencia logística como objetivo principal. La disposición era geométrica y ordenada, lo que facilitaba la vigilancia y el control. Cada elemento, desde la casa del comandante y el bloque administrativo hasta las torres de vigilancia, estaba pensado para servir a la función del campo como institución permanente. Era el plano de un nuevo tipo de campo, concebido para funcionar de manera indefinida. El momento era clave. Con la inevitabilidad de la guerra cada vez más clara, el régimen anticipaba un aumento masivo de prisioneras procedentes de los territorios ocupados de toda Europa. Ravensbrück fue concebido como el centro neurálgico y centralizado para esta población prevista. Era la respuesta preventiva a un problema logístico creado por la propia ideología cada vez más radical de los nazis. La mera existencia del campo institucionalizó la persecución de las mujeres, creando un modelo estandarizado para su control. El primer transporte de prisioneras llegó en mayo de 1939, con 867 mujeres procedentes del campo de concentración de Lichtenburg. Este traslado marcó la activación del nuevo sistema. Estas primeras internas fueron obligadas a trabajar en la ampliación del propio campo, construyendo las mismas estructuras que acabarían encarcelando a decenas de miles más. El campo ya estaba operativo antes de la invasión de Polonia, una clara señal de que su propósito se consideraba esencial para el funcionamiento del régimen en tiempos de guerra. ¿Por qué los nazis diseñaron específicamente en 1938 un campo de concentración exclusivo para mujeres? Para crear un sistema centralizado y eficiente de gestión diferenciada por género de prisioneras consideradas una amenaza para el Estado. Fue una maniobra calculada para anticiparse a las necesidades de una guerra inminente, convirtiendo a los seres humanos en unidades que podían ser procesadas dentro de una maquinaria de control meticulosamente planificada.
Ravensbrück no fue una ocurrencia tardía, fue una piedra angular del imperio en expansión de las SS. La ubicación de Ravensbrück, a unos 80 kilómetros al norte de Berlín, fue una decisión cuidadosamente calculada que equilibraba acceso y ocultación. Esta proximidad a la capital permitía una comunicación rápida y el transporte eficiente de prisioneras directamente desde el corazón del Estado nazi. Al mismo tiempo, la distancia era suficiente para mantener un velo de secreto frente a la población general y la comunidad internacional. El campo existía justo fuera del radio inmediato de la vida cotidiana de Berlín, oculto a simple vista, pero plenamente integrado a nivel operativo. La supervisión directa desde las oficinas centrales económicas y administrativas de las SS era una de las principales ventajas de esta ubicación. Las decisiones clave sobre la asignación de prisioneras, los contratos de trabajo forzado y la administración del campo podían transmitirse y ejecutarse sin grandes retrasos. La oficina principal económica y administrativa de las SS, responsable de las actividades lucrativas del sistema de campos de concentración, mantenía un control estrecho sobre las operaciones de Ravensbrück. Esto garantizaba que el campo funcionara como una pieza perfectamente integrada dentro del imperio de las SS, con su productividad y su seguridad vigiladas desde los niveles más altos. La ubicación también servía a otra función clave: convertir el campo en una academia de formación para guardianas de las SS. Los esfuerzos de reclutamiento se centraban en la zona de Berlín, atrayendo a mujeres que buscaban empleo o que estaban motivadas por la ideología. Formar a estas Aufseherinnen cerca de la capital permitía estandarizar su instrucción bajo la supervisión directa de los centros de mando de las SS. El propio campo se convirtió en un campo de entrenamiento real, donde las nuevas guardianas podían practicar técnicas de vigilancia y control sobre la población prisionera antes de ser enviadas a otros campos. La geografía natural del lugar ofrecía ventajas estratégicas que reducían los costes iniciales de construcción. Los lagos y bosques de Mecklemburgo actuaban como barreras naturales, limitando las vías de escape y reduciendo la necesidad inmediata de extensas fortificaciones perimetrales. Esto permitía concentrar los recursos en la infraestructura básica del campo: los barracones, los edificios administrativos y las instalaciones industriales. El entorno natural se convirtió así en un cómplice involuntario de la seguridad del campo. La infraestructura de transporte fue otro factor decisivo. La posición de Ravensbrück aprovechaba las conexiones por carretera y ferrocarril existentes con Berlín, lo que lo convertía en un nodo lógico de tránsito para prisioneras que se desplazaban por todo el Reich. Las personas detenidas en Europa Occidental podían ser transportadas hacia el este pasando por Ravensbrück, mientras que las procedentes de los territorios ocupados en el este podían ser canalizadas a través del campo hacia otros destinos. De este modo, la instalación quedaba integrada en la vasta red logística del régimen nazi para el traslado de poblaciones y el despliegue de trabajo esclavo. No se trataba de un puesto remoto que operara en los márgenes del sistema. Ravensbrück era un engranaje fundamental en la maquinaria del terror nazi. Su ubicación no se eligió para aislarlo, sino para integrarlo estratégicamente. La función del campo dependía de esta conectividad con los centros de poder, los recursos y las redes de transporte. ¿Qué ubicación estratégica, cerca de Berlín, convirtió a Ravensbrück en el centro administrativo perfecto para la persecución de las mujeres? Su proximidad permitió un control directo desde la oficina central de las SS, un transporte eficiente y una integración total en la red logística de la maquinaria de guerra nazi. El lugar se eligió para convertir el campo en un nodo central y eficiente del sistema, un espacio donde la burocracia y la brutalidad pudieran administrarse con una eficacia escalofriante. Un campo de esta envergadura necesitaba una justificación que fuera más allá del simple castigo. Tenía que convertirse en un activo económico. Para 1942, Ravensbrück se transformó en un importante centro de producción
para el esfuerzo bélico nazi. Este cambio estuvo impulsado por las demandas insaciables de una economía de guerra y por el deseo de las SS de obtener beneficios directos de la población prisionera. La función del campo evolucionó de ser un lugar de internamiento a convertirse en una fábrica de trabajo forzado. La colaboración más destacada fue con Siemens y Holzke, el gigante alemán de la electrónica y la ingeniería. A partir de finales del verano de 1942, Siemens estableció 20 talleres fuera del perímetro del campo. No se trataba de una subcontratación distante. Siemens instaló sus operaciones junto al campo, creando una conexión directa entre los barracones y las puertas de la fábrica. En el momento de máxima actividad, alrededor de septiembre de 1942, Siemens empleaba aproximadamente al 60% de las prisioneras de Ravensbrück. La presencia de la empresa marcó de forma decisiva la realidad cotidiana de la mayoría de las mujeres encarceladas allí. Dentro de estos talleres, las prisioneras ensamblaban componentes eléctricos esenciales para la Wehrmacht. Producían piezas para aviones, equipos de comunicación y componentes utilizados en los programas de armas V1 y V2. Su trabajo estaba directamente vinculado a la capacidad operativa del ejército alemán. El trabajo era preciso y extenuante, realizado bajo la amenaza constante de castigos severos ante cualquier error percibido o ralentización. Las prisioneras se convirtieron en engranajes de la misma máquina de guerra que sostenía su opresión. Para Siemens, el acuerdo era brutalmente eficiente. La empresa obtenía acceso a una fuerza laboral enorme, cautiva y no remunerada, disponible las 24 horas del día. Esto reducía los costes generales y eliminaba cualquier conflicto laboral. Las SS, por su parte, cobraban a Siemens por esa mano de obra, creando una fuente de ingresos que financiaba el funcionamiento del campo y respaldaba la expansión del aparato de las SS. Las propias prisioneras se convirtieron en una mercancía, y su sufrimiento fue monetizado tanto por el Estado como por la industria privada. Esta relación ejemplifica el propósito central del campo: extraer hasta la última gota de valor posible de las prisioneras antes de su muerte. Reflejaba una doctrina oficial: Vernichtung durch Arbeit, exterminio mediante el trabajo. El trabajo era físicamente devastador, agravado por raciones de hambre y una ropa totalmente insuficiente para protegerse del frío. El complejo de Siemens no era una alternativa a la brutalidad del campo, era uno de sus instrumentos. Las SS establecieron varias fábricas más en las proximidades de Ravensbrück para la producción de textiles y componentes eléctricos, integrando aún más el campo en la economía de guerra. Los subcampos más grandes, Rechlin, Retzow, Malchow y Neubrandenburg, albergaban cada uno a más de 1000 prisioneras. Estos centros satélite ampliaron el alcance económico de Ravensbrück por toda Alemania, creando una red descentralizada de trabajo esclavo, vinculada directamente a las prioridades militares. Una economía de este tipo exigía disciplina en todos los niveles, órdenes claras, horarios estrictos, cuotas cumplidas. Y esa disciplina dependía de un cuerpo de personal entrenado y dispuesto a imponerla. La función de Ravensbrück se amplió más allá del encarcelamiento de mujeres. También se convirtió en el lugar donde se formaba a las mujeres encargadas de vigilarlas. El campo pasó a ser la Academia Central de las Guardianas, conocidas como Aufseherinnen. Más de 4000 mujeres pasaron por su programa de formación. Fue una innovación burocrática diseñada para cubrir las necesidades de personal de un sistema de campos en constante expansión. El reclutamiento se dirigía a mujeres jóvenes de orígenes diversos. Los anuncios y las oficinas de empleo ofrecían un trabajo estable y un supuesto deber hacia el Reich. Estas guardianas no eran miembros oficiales de las SS. Servían como empleadas civiles femeninas al servicio de las SS,
Weiblichen SS Gefolges, bajo plena autoridad de la organización. Eran civiles integradas en la jerarquía militar del sistema de campos. La promesa de un salario y de poder, en una época de incertidumbre económica, resultó un poderoso incentivo para muchas. La formación era sistemática y metódica. Las nuevas reclutas aprendían técnicas concretas de vigilancia, castigo y control de masas adaptadas a la gestión de prisioneras. El programa estaba diseñado para deshumanizar a las internas ante los ojos de las guardianas, presentándolas como enemigas del Estado. El objetivo era romper cualquier empatía natural y sustituirla por una actitud fría y puramente procedimental hacia la disciplina. Esta brutalidad institucionalizada era un elemento central de su instrucción. Ravensbrück funcionaba como un campo de entrenamiento real. Las aprendices practicaban directamente sobre la población prisionera bajo la supervisión de guardianas experimentadas. Esta experiencia práctica se consideraba esencial. Permitía a las nuevas reclutas aclimatarse al entorno del campo y poner a prueba su dureza antes de recibir destinos independientes. Las prisioneras se convirtieron en sujetos involuntarios de la formación de sus propias opresoras. Las graduadas eran enviadas por todo el sistema nazi. Sirvieron en Auschwitz, Bergen-Belsen y Mauthausen, entre otros. Algunas, como Hermine Böttcher-Brückner y Luise Danz, llegaron a convertirse en jefas de vigilancia. Irma Grese se formó en Ravensbrück antes de alcanzar notoriedad en Auschwitz como la hiena de Auschwitz, un símbolo de cómo la instrucción recibida en un lugar propagaba la violencia en otros. Esta dispersión del personal convirtió a Ravensbrück en un multiplicador de fuerza. Su impacto se extendió mucho más allá de sus propias alambradas, estandarizando un modelo concreto de control y brutalidad en toda la red de campos. El comportamiento de estas guardianas era a menudo extremo. Los testimonios describen palizas rutinarias, recuentos punitivos y el hambre calculada como herramientas de dominio. Nombres como Grese o Hertha Oberhauser, que más tarde se harían tristemente célebres en otros lugares, ilustran cómo las técnicas aprendidas en Ravensbrück viajaban con el personal que las aplicaba. El sistema fomentaba esta dureza, recompensando la crueldad y castigando cualquier muestra de debilidad. La creación de este cuerpo profesional resolvía un problema logístico crucial. A medida que la red de campos crecía, las SS necesitaban una fuerza laboral fiable e ideológicamente adoctrinada para mantener el orden. El programa de formación de Ravensbrück proporcionaba un suministro constante de guardianas que comprendían las expectativas del sistema y podían aplicarlas de forma coherente. Estandarizaba la persecución. ¿Qué convirtió a Ravensbrück en el principal centro de formación de más de 4.000 guardianas? Ofrecía un entorno controlado y real para codificar métodos y exportarlos. La misma lógica guiaba el trabajo forzado, organizado, deliberado y orientado al máximo rendimiento. El trabajo en Ravensbrück estaba meticulosamente organizado para servir a objetivos económicos y militares muy concretos. La administración del campo no asignaba tareas al azar. Cada labor, desde el ensamblaje de componentes eléctricos hasta la tala de bosques, estaba calculada para apoyar el esfuerzo bélico nazi. Era un proceso frío, de carácter industrial. Más allá del complejo de Siemens, las prisioneras eran cedidas a una amplia gama de otras industrias. El campo operaba una extensa red de más de 40 subcampos. Estos centros satélite extendían la influencia de Ravensbrück desde Austria, en el sur, hasta el mar Báltico, en el norte. Las prisioneras trabajaban en proyectos de construcción, fincas agrícolas y fábricas de armamento. Este modelo descentralizado integraba el trabajo esclavo directamente en la economía regional del Reich alemán. La influencia del campo se extendía mucho más allá de sus propias vallas. Las asignaciones reflejaban la jerarquía racial nazi.
Las mujeres judías solían recibir los trabajos más duros y peligrosos, con menos privilegios, mientras que otras eran destinadas según las categorías ideológicas del régimen. Ideología y economía se reforzaban mutuamente. El resultado era una fuerza laboral diseñada al detalle, en la que el prejuicio se alineaba con los objetivos de productividad. El trabajo era extenuante por diseño. La doctrina oficial nazi que guiaba estas operaciones era el Vernichtung durch Arbeit, exterminio mediante el trabajo. No era una consigna vacía, era política de Estado, aplicada a través de horarios, cuotas y códigos disciplinarios. El sistema estaba calibrado para trabajar a las prisioneras hasta la muerte. Las tareas eran físicamente devastadoras. A menudo implicaban mover cargas pesadas, excavar o realizar trabajos de precisión bajo una presión extrema. El ritmo era implacable. A las prisioneras se les daba una cantidad de comida totalmente insuficiente para las calorías que consumían. Las raciones miserables creaban un ciclo brutal de hambre y agotamiento. El cuerpo empezaba a consumir su propio tejido para obtener energía. La debilidad provocaba un descenso del rendimiento, lo que a su vez conllevaba castigos y raciones aún menores. Este ciclo se convirtió en un mecanismo de muerte en sí mismo. Las SS sabían que el hambre era un arma que no necesitaba balas. Las SS mantenían registros detallados de la productividad de las prisioneras. Trataban a los seres humanos como insumos industriales desechables. Los libros de contabilidad registraban la producción, las tasas de enfermedad y la mortalidad. La administración se centraba en métricas de eficiencia. Una prisionera que ya no podía trabajar era considerada una carga. El cálculo frío del campo convertía el sufrimiento humano en una mercancía cuantificable. El objetivo era extraer valor hasta agotar el recurso. La demanda insaciable de bienes de la economía de guerra creó una demanda paralela de trabajo esclavo. Las fábricas necesitaban mano de obra para sustituir a los hombres reclutados para la Wehrmacht. Los grandes proyectos de construcción, incluidas las instalaciones subterráneas para la producción de armamento, requerían enormes contingentes de trabajadores. Ravensbrück fue construido para cubrir esa necesidad. Se convirtió en un depósito central de capital humano para el Estado y la industria privada. La oficina principal económica y administrativa de las SS en Berlín, bajo funcionarios como Oswald Pohl, gestionaba los contratos y las asignaciones, vinculando directamente el trabajo del campo a los calendarios militares y a los pedidos empresariales. Este sistema conectaba a Ravensbrück con los niveles más altos de la maquinaria de guerra nazi. La maquinaria de la persecución y la maquinaria de la guerra eran una sola. Y con el mismo espíritu burocrático, el campo se convirtió también en escenario de otra forma de explotación presentada como un servicio al Estado. A partir del verano de 1942, Ravensbrück se transformó en un lugar de experimentación médica sistemática llevada a cabo por médicos de las SS. No se trataba de actos aleatorios de crueldad, sino de estudios organizados con objetivos concretos. Las principales figuras al frente de estas atrocidades fueron Karl Gebhardt, cirujano personal de Heinrich Himmler, y Hertha Oberhauser. Su implicación indicaba la aprobación desde los niveles más altos del aparato médico de las SS. El grupo de víctimas de los experimentos estuvo compuesto por 86 mujeres en total, 74 de ellas prisioneras polacas. Los procedimientos estaban diseñados para avanzar el conocimiento médico al servicio del esfuerzo bélico alemán. Una serie de pruebas se centró en los fármacos con sulfonamidas. Los médicos provocaban deliberadamente heridas en las piernas e introducían bacterias altamente virulentas para causar infecciones. Después añadían madera, vidrio y otros materiales para simular heridas de combate. El objetivo declarado era encontrar tratamientos para la gangrena gaseosa y otras infecciones comunes entre los soldados heridos.
el proceso infligía un sufrimiento inmenso, dejando que las infecciones evolucionaran para medir los efectos de los medicamentos. Otra serie de experimentos se centró en la regeneración de huesos, músculos y nervios, así como en trasplantes óseos. Estos procedimientos incluían amputaciones y la introducción de cuerpos extraños en las heridas para provocar respuestas traumáticas. Las supervivientes, entre ellas Jadwiga Sido, María Broel-Platter, Władysława Karolewska y María Kuśmierczuk, sufrieron a menudo daños permanentes, dolor crónico, infecciones y discapacidades de por vida. Estas 4 mujeres testificaron más tarde en el juicio de los médicos de Nuremberg, aportando pruebas directas y detalladas de los métodos empleados y de sus consecuencias. Los experimentadores redujeron a las mujeres a una simple categoría. Las llamaban conejas, Kaninchen, Króliki, Lapins, una etiqueta que condensaba la deshumanización sistemática. Los datos importaban, sus vidas no. Los registros anotaban incisiones, dosis y resultados como si se tratara de ensayos clínicos rutinarios, mientras que a las víctimas se les negaba incluso la atención médica más básica. En enero de 1945, un programa de esterilización independiente tuvo como objetivo a entre 120 y 140 mujeres romaníes. Fueron engañadas para que firmaran consentimientos bajo la falsa promesa de ser liberadas. Esto no tenía relación alguna con la medicina de guerra. Era la eugenesia puesta en práctica, alineada con la política más amplia del régimen de eliminar a quienes consideraba inferiores. Fotografías clandestinas tomadas por las propias prisioneras, incluidas imágenes atribuidas posteriormente a los esfuerzos de María Kuśmierczuk y otras, aportaron pruebas cruciales. Las fotos se revelaron tras la guerra y sirvieron como evidencia irrefutable. Documentar los crímenes fue un acto de resistencia que preservó un registro que los perpetradores pretendían borrar. Los experimentos se presentaban como un servicio a los objetivos a largo plazo del Estado: mejorar la medicina militar y perfeccionar métodos para eliminar a poblaciones indeseadas. Esta justificación ayudaba a encubrir la atrocidad con el lenguaje de la ciencia. La profesión médica fue retorcida hasta convertirse en un instrumento de la ideología, y sus protocolos se transformaron en procedimientos para causar daño. Ravensbrück funcionó como un laboratorio en más de un sentido. Las técnicas se probaban, se documentaban y luego se aplicaban en otros lugares. Ese mismo impulso por estandarizar definiría la manera en que el campo perfeccionó sus métodos de control. Ravensbrück no fue un lugar estático. Se convirtió en un campo de pruebas de técnicas administrativas y de control que después se exportarían a otros sitios. La administración del campo funcionó como un laboratorio del propio Holocausto, perfeccionando los sistemas que hicieron posible el genocidio a escala industrial. No fueron éxitos accidentales, sino mejoras deliberadas de la maquinaria de la persecución. El sistema de triángulos de colores que identificaba a las prisioneras por categorías se perfeccionó y aplicó con precisión. Estas insignias de tela, conocidas como Winkel, se cosían a la ropa. Un triángulo rojo señalaba a una prisionera política. El negro identificaba a quienes eran consideradas asociales. Las testigos de Jehová llevaban el color lila, y las mujeres judías eran obligadas a portar un triángulo amarillo, a menudo combinado con otro color, como el rojo político, formando una estrella de David. Esta clasificación visual permitía una segregación y gestión inmediatas de los distintos grupos, agilizando el control y reforzando una jerarquía de deshumanización. El sistema creaba una abreviatura burocrática que reducía la identidad individual a una simple forma de color. El campo desarrolló métodos sofisticados para registrar el número de prisioneras, las asignaciones de trabajo y las tasas de mortalidad. Así se construyó una meticulosa burocracia de la muerte. Las SS mantenían expedientes detallados sobre rendimiento, castigos
y causas de fallecimiento. Las prisioneras se convertían en apuntes en libros de contabilidad. Su valor se medía únicamente por su producción, y su muerte se registraba con frialdad clínica. Este sistema de archivo era esencial para justificar las operaciones del campo ante las autoridades superiores y para gestionar la asignación de recursos humanos. El ritmo de la muerte dependía de la minuciosidad del trabajo de oficina que la hacía posible. El modelo de formación de las guardianas resultó tan eficaz que se convirtió en el estándar en todo el sistema de campos. Ravensbrück funcionó como la academia central para más de 4.000 Aufseherinnen. La formación era metódica y enseñaba técnicas de vigilancia, castigo y control de masas específicas para gestionar prisioneras. El propio campo servía como entorno real de entrenamiento, donde las nuevas reclutas practicaban sobre la población interna. Las graduadas eran enviadas a grandes campos como Auschwitz, Bergen-Belsen y Mauthausen, garantizando un nivel uniforme de brutalidad y estandarizando el modelo Ravensbrück en toda la red. Esto convirtió al campo en un multiplicador de fuerza, extendiendo su impacto mucho más allá de sus propias alambradas. La organización de la red de subcampos fue una innovación logística clave. El campo principal de Ravensbrück actuaba como centro administrativo de un sistema que creció de más de 40 a más de 70 campos satélite. Estos se extendían por una amplia zona, desde Austria, en el sur, hasta el mar Báltico, en el norte. En 1944, más de 70.000 prisioneras, en su mayoría mujeres, estaban recluidas en esta red. Los subcampos más grandes, como Rechlin-Retzow y Malchow, albergaban cada uno a más de 1.000 internas. Este enfoque descentralizado permitía a las SS suministrar trabajo esclavo directamente a fábricas de armamento y obras de construcción sin necesidad de levantar nuevos campos principales. Maximizaba la utilidad económica de las prisioneras e integraba su explotación en la economía regional de guerra. La administración de Ravensbrück resolvió complejos problemas de escala. Gestionó una población que pasó de unos pocos miles a más de 50.000 personas en 1945. Esto exigió una adaptación constante de los sistemas logísticos y de control. Los métodos perfeccionados aquí se convirtieron en modelos adoptados en todo el imperio nazi, transformando a Ravensbrück en un centro de innovación de la persecución. Pero los sistemas diseñados para crecer tienen límites. Cuando esos límites se superan, la maquinaria empieza a crujir bajo la presión que ella misma ha generado. En 1944, el avance imparable de las fuerzas aliadas y soviéticas obligó a evacuar los campos de concentración situados más al este. La cúpula de las SS ordenó estas evacuaciones con dos objetivos: eliminar posibles testigos de sus crímenes y seguir utilizando a las prisioneras para trabajar el mayor tiempo posible. Esta decisión empujó a decenas de miles de personas hacia el oeste en brutales marchas forzadas. Ravensbrück, que ya funcionaba muy por encima de su capacidad prevista, se convirtió en uno de los principales destinos de estas caravanas humanas. Su papel como centro neurálgico, antes símbolo de eficiencia, selló ahora su destino. La población se disparó hasta alcanzar aproximadamente 50.000 prisioneras en enero de 1945. Unas 45.000 mujeres y 5.000 hombres. No. La infraestructura del campo, diseñada para unos 6.000 internos y que llegó a albergar más de 45.000 en su punto máximo, colapsó por completo. Barracones pensados para unos pocos cientos de mujeres alojaban ahora a más de 1.000. No había espacio para tumbarse. Las prisioneras dormían por turnos, de pie o sentadas. Las condiciones sanitarias se derrumbaron. Las letrinas se desbordaban y el terreno quedó contaminado con excrementos humanos. El aire de los barracones se volvió irrespirable, cargado del hedor de la enfermedad y de cuerpos sin lavar. Las raciones de comida, siempre miserables,
se volvieron prácticamente inexistentes. La asignación oficial diaria se redujo a una sopa aguada y un trozo de pan, pero incluso eso muchas veces no llegaba. Las líneas de suministro se rompieron con el colapso del esfuerzo bélico. El hambre se volvió universal. Las prisioneras recurrían a comer hierba, insectos y restos sacados de la basura. El sistema de exterminio mediante el trabajo ya no podía absorber la avalancha de personas empujadas al campo. Las enfermedades se propagaron sin control. El tifus, alimentado por los piojos y la desnutrición extrema, arrasó los barracones superpoblados. No había medicamentos para tratar a las infectadas. Las enfermas quedaban abandonadas a morir junto a las sanas. La enfermería del campo, el revier, se convirtió en un lugar donde esperar la muerte, no en un espacio de atención. Los guardias y administradores de las SS, temerosos del contagio, empezaron a evitar los recintos de prisioneras, dejando a las mujeres a su suerte en un paisaje de descomposición. El volumen de cadáveres creó una crisis logística. El crematorio, en funcionamiento desde 1943, no daba abasto. Se acumulaban montones de cuerpos, un problema macabro para la administración. Esta crisis llevó a la construcción de una cámara de gas en enero de 1945, cerca del crematorio. Entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron asesinadas allí antes de la liberación, incluidas unas 100 del campo masculino. El sistema diseñado para gestionar la muerte se enfrentó a cifras que ya no podía procesar. A finales de marzo y durante abril de 1945, las SS intentaron vaciar el campo. Más de 24.500 prisioneras fueron obligadas a emprender marchas de la muerte hacia el noroeste. Aproximadamente un tercio murió o logró escapar durante el trayecto. Las que estaban demasiado débiles para caminar quedaron atrás. Cuando el Ejército Rojo llegó el 29 y 30 de abril, encontró una escena de devastación absoluta. Solo unas 3.500 prisioneras gravemente enfermas seguían con vida, rodeadas de suciedad y de muertos. En medio de ese infierno, persistió otra historia, silenciosa, organizada y orientada a la supervivencia. No se expresó con armas, sino a través de lazos humanos que desafiaban desde dentro la lógica del campo. En medio de una brutalidad sistemática, el hecho de que el campo fuera prácticamente solo de mujeres creó un entorno particular para la solidaridad. La propia naturaleza de Ravensbrück, diseñada para aislar y quebrar a las mujeres, generó sin querer condiciones para formas únicas de resistencia. No fue la rebelión armada que se vio en algunos campos, sino una desobediencia más silenciosa y, en cierto modo, más profunda. Una resistencia basada en preservar la comunidad y la identidad. Las mujeres organizaron actos clandestinos de desafío dirigidos contra el objetivo del campo: la aniquilación espiritual. Daban clases secretas en los barracones después del recuento o durante los descansos del trabajo. En esas reuniones ocultas se enseñaban idiomas, historia y literatura. Las polacas organizaron algunos de los programas más extensos, con clases de nivel de instituto impartidas por profesoras con experiencia. Una prisionera polaca podía enseñar francés, mientras una francesa compartía conocimientos sobre la historia de Polonia. Era un acto de preservación intelectual, un esfuerzo deliberado por mantener su humanidad y su vínculo con un mundo más allá del alambre de espino. Aprender se convirtió en una forma de rebelión frente a la ignorancia impuesta. Compartían recetas, no de la sopa aguada y el pan que les daban, sino de platos que recordaban de casa. Las recetas se recitaban en voz alta y se copiaban en cuadernos secretos cuando conseguían materiales. Este ejercicio de memoria colectiva era un arma contra el intento del campo de reducirlas a cuerpos preocupados solo por sobrevivir. Al evocar sabores y olores de su vida anterior, reforzaban su identidad como personas con historia,
cultura y familia. Era una defensa psicológica frente al ataque constante a su espíritu. La expresión artística también floreció en secreto, con trozos de papel sacados de los talleres a escondidas o con carbón recogido del suelo. Las mujeres hacían dibujos y escribían poesía. Celebraban cumpleaños con canciones susurradas y pequeños regalos hechos a mano, muñecas para los niños, peines y objetos personales fabricados con alambre, tela y madera. Estos gestos afirmaban la condición humana en un lugar diseñado para borrarla. Crear belleza en medio de tanta fealdad era una manera de decir: todavía no nos han vencido del todo. Parte de esos dibujos y textos sobrevivieron a la guerra, como prueba de un espíritu que no se rompió. La resistencia también adoptó formas organizadas. El grupo clandestino polaco Muri, los Muros, dirigido por la líder scout Józefa Kantor, llegó a reunir a unas 100 miembros al final de la guerra. Mantenían redes de comunicación, compartían noticias y protegían a las más vulnerables. Y sobre todo, conservaron una lista de prisioneras recién llegadas con 25.028 nombres, salvando pruebas justo cuando el personal de las SS se disponía a destruir los registros. En un sistema obsesionado con documentarlo todo, salvar nombres se convirtió en un rescate histórico. La administración del campo veía estas actividades como amenazas directas. Las SS entendían que la solidaridad socavaba el control absoluto. Se ordenaba a los guardias aplastar cualquier indicio de comunicación organizada o de actividad cultural. El hecho de que las SS dedicaran recursos a vigilar y castigar estos actos demuestra el poder que les atribuían. Incluso los gestos pequeños de apoyo mutuo desafiaban la lógica del campo, basada en el aislamiento y la desesperación. Esta resistencia sin armas no detuvo la maquinaria, pero la complicó. La obligó a gastar tiempo, atención y miedo en lo único que no podía regular del todo: la conexión humana. Y conforme el régimen se enfrentaba a crisis cada vez mayores, su respuesta fue endurecer el proceso, buscando un método más rápido y definitivo para deshacerse de quienes ya no podía controlar. A medida que el Ejército Rojo avanzaba en los últimos meses de la guerra, el régimen nazi aceleró sus operaciones de asesinato. Ravensbrück no fue una excepción. Los métodos existentes, hambre, enfermedad y fusilamientos, no podían procesar la avalancha procedente de los campos evacuados del este, y además no ayudaban a ocultar pruebas cuando la derrota se acercaba. El sistema necesitaba un método más rápido y más controlado. A finales de enero o comienzos de febrero de 1945, las SS construyeron una cámara de gas en una barraca junto al crematorio del campo. Fue una decisión logística, una mejora de la maquinaria de la muerte. La pequeña estructura revestida de ladrillo tenía un único objetivo: asesinar a grandes grupos de personas con rapidez y sin ruido. Su proximidad al crematorio era deliberada, creando un sistema integrado para el exterminio y la eliminación de los cuerpos. La cámara proporcionaba un método en cadena que requería menos personal y causaba menos alteración que los fusilamientos masivos. La cámara utilizaba Ciclón B, el agente a base de cianuro ya empleado en los campos de exterminio. A grupos de prisioneras se las conducía al edificio con el pretexto de recibir atención médica o ducharse. Se cerraban las puertas. El proceso se cronometraba y se repetía. Los cuerpos pasaban directamente al crematorio. El papeleo registraba cifras, no nombres. Las seleccionadas eran, sobre todo, prisioneras consideradas demasiado débiles o enfermas para trabajar. Mujeres que ya no podían aportar nada a la economía de guerra y que, con el frente acercándose, suponían además un problema como testigos. También se asesinó a hombres del campo masculino contiguo. Entre 5.000 y 6.000 personas, incluidas aproximadamente 100 del campo de hombres, fueron asesinadas en la cámara en los últimos meses del campo. Estos asesinatos cumplían dos objetivos a la vez: eliminar a quienes ya no rendían
y borrar testimonios. La incorporación de la cámara marcó la transformación final de Ravensbrück. Lo que había comenzado como un centro para gestionar y explotar a prisioneras, organizado en torno al trabajo y la disciplina, entró en una fase terminal como lugar de exterminio. La cámara de gas completó la evolución del campo, de eje de trabajo forzado a un campo de muerte a escala local, alineando su funcionamiento con las prácticas más letales del Holocausto. Cuando las tropas soviéticas se acercaron en abril de 1945, las SS desmontaron la cámara de gas en un intento apresurado de destruir pruebas. Quedaron los cimientos. El crematorio seguía en pie. Los testimonios de las supervivientes y los registros sacados a escondidas conservaron la secuencia de los hechos y la magnitud de los asesinatos. El intento de borrar las huellas fracasó y dejó un rastro claro de cómo se llevó a cabo el proceso. Un sistema tan deliberado no funcionaba a base de improvisación. Dependía de administradores que planificaban, autorizaban y supervisaban cada paso, convirtiendo la política en procedimiento y el procedimiento en muerte. La evolución del campo estuvo dirigida por una sucesión de comandantes, y cada uno imprimió su estilo administrativo en el funcionamiento. El primero, Günther Tamaschke, estuvo al mando desde diciembre de 1938 hasta agosto de 1939, durante la fase de construcción y puesta en marcha. Su papel fue fundacional. Supervisó el paso del plano a una institución operativa y la llegada del primer transporte desde Lichtenburg. Su breve mandato dejó establecida la base de los procedimientos que vendrían después. Max Kuegel asumió oficialmente el mando el 1 de enero de 1940 y permaneció hasta el 20 de agosto de 1942. Era un oficial de carrera de las SS con experiencia previa en el sistema de campos de concentración. Su liderazgo abarcó un periodo de expansión importante. Bajo Kugel, la población reclusa creció de forma notable y el sistema de trabajo forzado quedó firmemente establecido. Supervisó la integración de Ravensbrück en el aparato económico de las SS, gestionando contratos y logística que convirtieron el campo en un activo productivo. Su etapa se caracterizó por institucionalizar la explotación y coordinar una red en expansión que extendió el alcance del campo a través de decenas de subcampos. Fritz Suren tomó el mando en agosto de 1942 y presidió la fase más mortífera del campo. Su dirección coincidió con la puesta en marcha de los experimentos médicos y en los últimos meses con la construcción de la cámara de gas. Suren gestionó el deterioro del campo bajo la presión de las evacuaciones desde el este, que dispararon la población hasta niveles catastróficos. Tras la guerra, fue capturado por tropas estadounidenses, juzgado por un tribunal militar francés en 1949 a 1950 y ejecutado por fusilamiento el 12 de junio de 1950. Estos hombres no eran los monstruos enloquecidos de la imaginación popular. Eran burócratas con uniforme. Su correspondencia revela una normalidad escalofriante al hablar de la muerte masiva. Enviaban informes regulares a las SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, SSVVHA en Berlín, documentando cifras de prisioneras, producción de trabajo, presupuestos de construcción y mortalidad. El campo era un destino profesional, un escalón en la carrera. Su foco era la eficiencia y el orden. El lenguaje que usaban era distante, lleno de eufemismos como trato especial, para ocultar la realidad de la tortura y el asesinato. Eran responsables de aplicar órdenes llegadas desde Berlín, pero también ejercían una amplia discrecionalidad sobre el terreno. Las decisiones sobre rutinas diarias, asignaciones de trabajo y castigos definían la realidad inmediata de las prisioneras. Un comandante podía determinar el nivel de brutalidad. Su liderazgo demuestra cómo el genocidio fue administrado por hombres corrientes, que veían sus tareas como problemas de gestión. Su autoridad se extendía más allá del campo principal
hacia una constelación creciente de subcampos, donde las demandas de mano de obra, los horarios de transporte y los protocolos de seguridad debían sincronizarse con las directrices centrales. La propia administración se organizaba en 5 departamentos: la oficina del comandante, el departamento político, el campo de custodia protectora, la administración y la consulta del médico del campo. Esta jerarquía imponía el control mediante la división del trabajo. Cada unidad contribuía al funcionamiento general, y los comandantes garantizaban que todo encajara sin fricciones. Eran los arquitectos de un sistema que procesaba a los seres humanos con la misma eficiencia con la que una fábrica procesa materias primas. Bajo su supervisión, el papeleo se convirtió en política y la política en práctica. Lo que firmaban, contaban y reportaban fijaba las condiciones de vida y muerte, y los expedientes que enviaban a Berlín cuentan esa historia. El verdadero horror de Ravensbrück reside en su meticuloso sistema de registros. Cada prisionera que cruzaba sus puertas era anotada, clasificada y seguida por un aparato que valoraba los datos por encima de la humanidad. Al llegar, a cada mujer se le asignaba un número. Ese número, cosido a su uniforme, se convertía en su identidad principal dentro de la burocracia del campo. Su nombre, su historia, su individualidad eran borrados y sustituidos por un dígito en un libro de cuentas. El sistema reducía a los seres humanos a estadísticas manejables. Las SS mantenían expedientes exhaustivos sobre el rendimiento laboral, los castigos y la causa oficial de la muerte. El asesinato se documentaba con una frialdad clínica. Una muerte por inanición se registraba como deterioro físico general. Las ejecuciones aparecían como trato especial. La terminología médica y administrativa enmascaraba el crimen, convirtiendo la violencia en categorías burocráticas. El papeleo creaba una fachada de orden y legalidad, transformando atrocidades en tareas rutinarias. Esta documentación minuciosa cumplía varios objetivos. Justificaba la existencia y el funcionamiento del campo ante las instancias superiores de la SS WBIC, la Oficina Principal Económica y Administrativa. Los informes detallados demostraban que Ravensbrück era un activo productivo, que gestionaba eficientemente sus recursos humanos. Los registros también servían para administrar la asignación de mano de obra, permitiendo a la administración saber qué prisioneras trabajaban para qué empresas externas, como Siemens. Las listas de transporte seguían los movimientos entre el campo principal y más de 40 subcampos, asegurando que las SS pudieran desplegar trabajo esclavo donde hiciera falta y contabilizar cada traslado. Los infames Schreibtischtäter, los asesinos de escritorio en Berlín, dependían de estos informes higienizados para supervisar el rendimiento del sistema. Oswald Pohl, jefe de la SSWBHI, recibía actualizaciones periódicas sobre el número de prisioneras, la productividad, las tasas de mortalidad y los contratos de trabajo. Las decisiones se tomaban a distancia, con gráficos y resúmenes que sustituían a la visión directa del sufrimiento. La eficacia de la matanza dependía de la eficacia del trabajo de oficina. El sistema de clasificación de prisioneras era un elemento clave de este control. Los triángulos de colores, o Winkel, cosidos a los uniformes, creaban una jerarquía visual inmediata. Las prisioneras políticas llevaban triángulos rojos. Las consideradas asociales, negros. Las testigos de Jehová se identificaban con el lila, y las mujeres judías eran obligadas a llevar un triángulo amarillo, a menudo combinado con otro color, para formar una estrella de David. Esta base de datos visual sustentaba las asignaciones de trabajo, los castigos y las probabilidades de supervivencia. Era una abreviatura burocrática que agilizó la explotación. Las listas de transporte eran otro componente crítico. Estos documentos seguían con precisión el movimiento de prisioneras dentro y fuera de Ravensbrück y de sus campos satélite, registrando nombres, números y destinos. Mantenían abastecidos los mercados de trabajo
y equilibrados los libros de cuentas. El rastro de papel era el sistema circulatorio del campo. Cuando la derrota se acercaba, las SS intentaron borrar ese rastro. Los documentos se quemaron en el crematorio y en hogueras al aire libre. Las cenizas se arrojaron al lago. Aún así, algunos registros sobrevivieron. Prisioneras polacas del grupo clandestino Muri conservaron listas de nombres de las recién llegadas, salvando pruebas que las SS pretendían destruir. Cuando llegó la liberación, lo que quedaba en el papel se unió a lo que quedaba en los barracones, revelando el coste total de un sistema ordenado llevado hasta sus últimas consecuencias. Cuando las unidades del Ejército Rojo alcanzaron Ravensbrück, los días 29 y 30 de abril de 1945, muchas fuentes señalan el 30 como la fecha principal, se encontraron con una devastación absoluta. En el campo principal quedaban con vida unas 3.500 prisioneras, demacradas y gravemente enfermas. La infraestructura del campo, incluida la cámara de gas construida a comienzos de 1945, seguía allí. Los soviéticos la encontraron desmontada a toda prisa, con los cimientos y accesorios aún visibles junto al crematorio. La tarea inmediata fue el triaje, en un paisaje diseñado para borrar la vida. En los días y semanas previos a la llegada soviética, las SS ejecutaron una última medida desesperada. Por orden de Heinrich Himmler, más de 24.500 prisioneras fueron obligadas a marchar hacia el norte de Mecklemburgo en evacuaciones forzadas. Las columnas avanzaban hacia el oeste bajo vigilancia. Aproximadamente un tercio murió o logró escapar por el camino. Era la lógica del campo trasladada a la carretera: agotar, dispersar y destruir posibles testigos. En medio de ese caos, se produjo un esfuerzo de rescate extraordinario. Alrededor de 7.500 prisioneras fueron evacuadas en las últimas semanas por la Cruz Roja Internacional a Suecia, Suiza y Francia. La operación de los autobuses blancos del conde Folke Bernadotte trasladó a muchas a Suecia, un raro corredor de alivio que sacó a algunas del barrido final de la maquinaria. Estas salidas no borraron el sufrimiento dentro del campo, pero sí modificaron el número de personas que quedaban cuando se abrieron las puertas. Los soldados soviéticos se enfrentaron a una desnutrición extrema y a enfermedades descontroladas, en especial el tifus. Los equipos médicos luchaban contra cuerpos que ya no podían absorber alimentos ni combatir infecciones. La liberación no significó una recuperación inmediata. Muchas murieron en las semanas y meses siguientes por daños irreversibles causados por el hambre. Otras arrastraron lesiones físicas permanentes y traumas psicológicos que marcarían el resto de sus vidas. Las autoridades militares soviéticas obligaron a civiles alemanes de la zona a enfrentarse al lugar. Se ordenó a los habitantes que entraran en el campo y enterraran a los muertos. Pasaron junto a los barracones, el crematorio y la barraca de la cámara de gas desmontada y tuvieron que manipular los cuerpos esqueléticos. Fue un ajuste de cuentas forzado con lo que había existido al borde de su vida cotidiana. El contraste era brutal. Un campo por el que habían pasado más de 130.000 mujeres y niños terminó con solo unos pocos miles con vida. El resto había sido dispersado, muerto al borde de los caminos o desaparecido en transportes, cenizas y fosas comunes. El pequeño número de supervivientes subrayaba la eficiencia de un sistema que había devorado a su población. La liberación detuvo el proceso, pero dejó abiertas preguntas sobre responsabilidad, juicio y memoria. Lo que siguió se trasladó de los barracones a los tribunales y del auxilio inmediato al largo y desigual trabajo de rendición de cuentas. La historia de Ravensbrück no terminó con su liberación en 1945. La búsqueda de justicia comenzó casi de inmediato, pero quedó fragmentada por las realidades emergentes de la Guerra Fría.
El primer intento de responsabilizar a los culpables lo lideraron los británicos, que celebraron los juicios de Ravensbrück en Hamburgo entre 1946 y 1948. Estos tribunales militares declararon culpables a 16 miembros del personal y los condenaron a muerte. 15 fueron ejecutados en la prisión de Hamelin, 7 mujeres y 8 hombres. 2 más fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento francés en 1950. Estos juicios representaron un primer paso crucial, aunque incompleto, para reconocer las atrocidades específicas del campo. Los procesos judiciales posteriores se desarrollaron en una Europa dividida. Hubo juicios tanto en Alemania Oriental como en Alemania Occidental, y también en Francia. Los resultados fueron desiguales. Muchos responsables recibieron condenas leves o eludieron la justicia, desapareciendo en la vida civil de la posguerra. La división política de Alemania influyó profundamente en estos esfuerzos. El este y el oeste persiguieron la justicia desde lentes ideológicas distintas, a menudo priorizando los casos que encajaban con sus propios relatos. Nunca se alcanzó una rendición de cuentas legal completa por los crímenes cometidos en Ravensbrück durante la Guerra Fría. El propio campo quedó tras el telón de acero. El acceso occidental al lugar y a los archivos fue limitado durante décadas, retrasando la investigación y el reconocimiento. La memoria también se politizó. En Alemania Oriental, el memorial oficial presentó Ravensbrück principalmente como un lugar de resistencia comunista. Las narrativas se centraron en prisioneras políticas, especialmente socialistas o comunistas, eclipsando a judías, romaníes y sinti, testigos de Jehová, y a quienes fueron etiquetadas como asociales. En Europa Occidental y Estados Unidos, la memoria pública se enfocó más en grandes centros de exterminio como Auschwitz, y el papel de Ravensbrück como el campo central de mujeres quedó en segundo plano. Hicieron falta décadas para superar esos marcos. Tras la reunificación alemana, el acceso a los archivos se amplió y la investigación se aceleró. Historiadores y supervivientes trabajaron para reconstruir la historia del campo más allá de los filtros de la Guerra Fría. Este trabajo dejó claro el papel de Ravensbrück como el principal centro de la persecución nazi contra las mujeres. No era un eco menor de Auschwitz. Era una institución con una función burocrática específica para gestionar una población carcelaria femenina. El memorial de Ravensbrück hoy se enfrenta a ese legado. Busca honrar a todos los grupos de víctimas: judías, romaníes y sinti, prisioneras políticas, testigos de Jehová y quienes fueron consideradas asociales, y documentar la naturaleza particular de los crímenes cometidos contra las mujeres. Las exposiciones y los programas de investigación abordan los experimentos médicos, el trabajo forzado y la brutalidad sistemática que definieron el funcionamiento del campo. El largo retraso en el reconocimiento forma parte de la propia historia. El proceso de esclarecimiento sigue activo. El trabajo arqueológico y de archivo continúa sacando a la luz nuevos detalles, afinando cifras y conectando destinos individuales con el sistema en su conjunto. Cada hallazgo cuestiona supuestos y profundiza la comprensión. La política que antes oscureció la historia de Ravensbrück ha retrocedido, pero la responsabilidad de leer el registro con claridad no ha hecho más que crecer. De este siglo de reflexión emerge una visión más nítida de cómo los sistemas producen atrocidades y de por qué el análisis riguroso importa para lo que viene después. Ravensbrück no fue una anomalía, fue el punto final lógico de un sistema construido sobre el odio y la eficiencia burocrática. Entre 1930 y 1945, aproximadamente entre 130.000 y 132.000 mujeres y niños, y unos 20.000 hombres, pasaron por este centro neurálgico, procesados a través del trabajo forzado y el asesinato. Las estimaciones de víctimas mortales
oscilan entre 30.000 y 90.000. La mayoría de los historiadores sitúan la cifra en un punto intermedio, condicionado por los registros que las SS destruyeron. Su legado es de sufrimiento inmenso y violencia sistemática, pero también de resistencia y solidaridad. Los mayores horrores no surgieron del caos, sino de la planificación metódica. Si esta historia te ha conmovido, te ha desafiado o te han ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial desde otra perspectiva, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad en crecimiento. Suscribirte no es solo hacer clic, es apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdad sobre el pasado. Así que, si crees que estas historias importan, dale a suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos todos y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epicware. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.